La verdad que después de lo que el Señor ha hecho en esta noche, hay muy poco que en realidad podemos decir nosotros. Ya casi ni tenía ganas de predicar. Yo dije, ya, ojalá y que me salve y no pueda predicar, pero la verdad que la presencia, nosotros podemos animarnos los unos a los otros, podemos darnos palabras de aliento, podemos orar el uno por el otro, que todas esas cosas son buenas y son necesarias y son parte de nuestra hermandad, de ser parte de este cuerpo de Jesucristo. Pero la verdad es que cuando la presencia del Señor nos visita y nos administra, las palabras sobran, porque Él sabe y conoce cada uno de nuestros corazones y exactamente te da lo que tú necesitas. Y eso es lo lindo de la presencia, porque si hay algo que deberíamos de anhelar cada vez que nos reunimos, nosotros en nuestra vida personal y cada vez que nos reunimos en este lugar, ese debería de ser el anhelo de nuestro corazón. Señor, que esta noche tu presencia se mueva en medio de nosotros. Y que cuando la presencia del Señor, y lo vamos a seguir experimentando, hermano, esto es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer. Dios tiene un plan grande para cada uno de nosotros y específicamente para esta iglesia. Dios tiene un plan específico para esta iglesia. Pero que cuando la presencia de Dios venga, nos visite, que nosotros estemos dispuestos a agarrarla y como dijo Jacob, no te suelto hasta que no me bendiga. Y decirle, Señor, tu presencia está aquí, tu Espíritu Santo está aquí. Señor, no te suelto hasta que tú no me transformes. No te suelto hasta que tú no me bendigas. Señor, no te suelto hasta que tú hagas lo que tienes que hacer con mi vida. Con anhelo, con ímpetu, con amor, con pasión. Y yo sé que el Señor, mire, el Señor lo va a hacer. Así que no es mi predicación, pero eso es lo que yo puedo percibir en mi espíritu, discernir en mi espíritu. Amén. Así es que voy a ser muy rápido hoy. En esta noche quería definitivamente, no podemos negar la realidad de lo que nosotros hemos estado pasando como iglesia. Tiempos difíciles, tiempos que quizás hay muchas preguntas, hay preguntas sin respuestas quizás todavía en este momento, pero creo que en la palabra del Señor podemos siempre encontrar algo que nos hable y que nos deje saber que Dios es soberano. Dios no ignora lo que pasa en la tierra y específicamente y especialmente con su pueblo, sus hijos. Dios conoce todo y ha establecido ya un principio y ha establecido un fin. El Señor sabe qué va a pasar desde aquí hasta allá. Exactamente los días de mi vida el Señor los conoce y Él los estableció ya. No es que yo voy a decir, no, me gusta, bueno, no tengo ganas, voy a ver si tal vez en tal fecha. No, el Señor lo estableció todo ya. Pero siempre hay preguntas, sin respuesta muchas veces. Así que yo quiero que vayamos al libro de los Hechos en esta noche, bien rapidito. El libro de los Hechos, capítulo 1, y voy a leer del verso 4 al 8. Y esto yo sé que ya lo he enseñado anteriormente. He hablado de esto creo que cuando estábamos en Zoom, por medio de Zoom hablé acerca de esto, pero es algo que el Señor puso en mi corazón fuerte y aunque quizás ya lo he tocado anteriormente y algunos de ustedes lo han escuchado, pero creo que es necesario hablar de esto en esta noche. La Biblia dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El Señor había hablado de esto anteriormente y les dijo, no se vayan,
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, bendice, Señor, en esta noche, corto tiempo que vamos a compartir tu palabra, que tú nos sigas hablando, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es importante notar esto. El libro de los Hechos, capítulo 1, estas son las últimas palabras que Jesús iba a hablar aquí en la tierra. Lógicamente el Señor siguió hablando por medio del Espíritu Santo y sigue hablando aún. Pero en un cuerpo glorificado donde las personas pudieron verlo, pudieron comer con Él después de que Él había resucitado. Estas son las últimas palabras o las últimas instrucciones que el Señor le da a la iglesia. Y es importante, creo yo. Creo que todos nosotros, las últimas palabras que alguien tenga que decirnos cuando una persona va a partir, ya sea que muera, y nos diga, quiero hablar contigo unas últimas palabras antes de partir. Creo que todos nosotros, cada uno de nosotros pondría mucha atención que esta persona tiene que decirnos. Así que Jesús, antes de ascender, los reúne y les dice, no se vayan de Jerusalén primero. No se vayan. Y les recuerda el Señor una promesa que Él ya había hecho anteriormente. Si usted se acuerda, Jesús había prometido y había dicho, y es más, en palabras concretas del Señor, el Señor les dijo en una ocasión, a ustedes les conviene que yo me vaya. Los apóstoles, porque si yo no me fuese, les dijo el Señor a los apóstoles, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, yo os lo enviaré. Los apóstoles no les gustó mucho esa idea de que Jesús se fuera. Cada vez que Jesús hablaba acerca de partir y de ir, ¿se acuerda cuando Jesús caminó y les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca mucho de los gentiles? ¿Se acuerda lo que Pedro le dijo? Señor, tal cosa no te acontezca, tranquilo. Y eso lo agregué yo, tranquilo. No vayas, no puedes ir. Se entristecieron. Pero el asunto está en que muchas veces nosotros como seres humanos y como cristianos, y el título del mensaje de hoy es un poco largo, yo le he puesto una petición de liberación física y una promesa de liberación espiritual. Porque los apóstoles estaban concentrados en el momento físico que estaban viviendo con el Señor, que era maravilloso. Andar con Jesús y ver todas las maravillas que Jesús andaba haciendo donde Él iba. En cualquier lugar donde Jesús iba, lo seguían maravillas, milagros, resucitaba muertos. Y los apóstoles estaban encantadísimos. Pero todo lo hacía Jesús. Pero el Señor, y eso era bueno, y tenía su parte, tenía su tiempo ya establecido por el Señor cuánto iba a estar su Hijo aquí en la tierra. Y los apóstoles, lógicamente, cuando el Señor les habló de partir, ellos no entendían en ese momento que había un plan más allá, el cual ellos en el momento no entendían. Ellos podían solamente
pensar o preguntarse o mirar lo que había al frente de ellos en el momento. El problema o el asunto es que en esta vida nuestra hay una atmósfera física en la cual nosotros nos movemos y vivimos, pero hay otra atmósfera, hay otro lugar espiritual, si podríamos decir, donde se mueve el Señor, se mueve el Espíritu Santo, se mueven los ángeles, donde ahí se están cocinando, o si se puede decir, se están preparando planes los cuales nosotros a veces no entendemos, pero el Señor los conoce y el Señor sabe cuáles son. Y lógicamente en este momento que el Señor resucita de entre los muertos, la Biblia dice que se le aparece el Señor a más de 500 personas. Muchos de los que estaban, dice, de los santos muertos, cuando el Señor Jesucristo resucitó, muchos de ellos resucitaron. Y Pablo dice que aún todavía algunos de ellos, en el tiempo que Pablo escribió sus cartas, algunos de esos todavía viven. O sea que en este tiempo, y habían muchos reunidos en este pasaje que leímos. Y el Señor les está recordando acerca de, o les está dando instrucciones, pero hay algo que ellos preguntan. Hay una inquietud en estas personas, las que están ahí. Yo no sé cuántas personas habían ahí con el Señor reunidas. No sé cuántas habían. Pero hay una inquietud que ellos tienen. Y le preguntan al Señor, Señor, ¿cuándo? O le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lógicamente los judíos estaban siendo, el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por un imperio romano cruel. Y físicamente, humanamente, ellos pedían o pidieron por años o estaban pidiendo por años una liberación física. Por años. Lloraron en el muro de las lamentaciones, oraron por tanto tiempo, clamaron a Dios por tanto tiempo, que querían ser liberados. Querían que Dios restaurara una vez más a Israel, a lo que Israel había sido en los tiempos que el Señor restauraba y lo liberaba y lo traía a ser lo que era Israel glorioso. Y aquí ellos les dicen al Señor, Señor, ¿nos restaurarás una vez más? Y parece un poco, no quiero decir grosera, ¿verdad? Pero un poco cortante la respuesta del Señor. Pero yo creo que no es cortante. Lo que pasa es que el Señor quería que entendieran que fuera de lo físico, fuera de lo que nosotros podemos ver, Dios tiene un plan muy diferente muchas veces por el cual nosotros podemos estar orando, pidiendo por algo. Y yo sé que a muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros oramos para que nuestro pastor fuera sano? Hubieron cadenas de oración, ayuno, clamamos, lloramos, pedimos, Señor, sánalo. Ahora, ¿falló el Señor en no sanarlo? De ninguna manera. Ahora, ¿falló el Señor Jesús al no darles a estas personas la respuesta que quizás ellos esperaban? Y el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que vamos a tener que confiar en la soberanía de Dios. Hay cosas que quizás nunca recibiremos la respuesta de ellos, pero sí podemos estar confiados que Dios es soberano y Dios siempre tiene un plan. Ahora, Jesús les dio esa respuesta, pero también les dio una promesa. Y les dijo, porque muy pronto Juan bautizó en agua, mas ustedes pronto serán bautizados con el Espíritu Santo. Esa era la promesa gloriosa del Señor, no una liberación física, no una restauración física,
No un milagro físico. El milagro más grande es el milagro de la salvación de una persona. Y ellos estaban preguntando por la liberación de una nación. Dios está interesado en la liberación espiritual del mundo entero. No solamente de Word of Life, no solamente de nuestra iglesia. El Señor está interesado en este tiempo de llevarnos más allá de estas paredes, las cuales quizás nosotros ya nos acomodamos y nos acostumbramos. El Señor está interesado en un mundo afuera que se pierde. Ellos estaban interesados por Israel. El Señor estaba interesado también en Israel, lógico, pero estaba interesado más allá. Y les dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y lógicamente, para ir ya terminando, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y voy a leer del verso 1 al 4, la promesa del Señor se cumple aquí y dice así, capítulo 2 del libro de los Hechos, del verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La unidad, qué importante. Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí comienza la promesa gloriosa de liberación espiritual, y aquí comienza también lo que se le llama ahora la iglesia de Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Si solamente esta gente se hubieran concentrado en lo físico, en la necesidad física que tenían en el momento, se hubiesen perdido de esta maravilla, de esta promesa gloriosa que el Señor les había hecho. Y aquí comenzó. No habían muchos ahí en ese momento. Habían aproximadamente solamente 120. Miles de personas siempre seguían al Señor. Pero cuando la cosa empezó a ponerse un poco difícil, poco a poco muchos se fueron alejando de Él. Y al momento de esto, de esta promesa cumplirse, solamente dice que habían ahí en ese cuarto aproximadamente 120 personas que recibieron esta promesa gloriosa de la liberación, no externa, sino interna. Por eso es que en estos tiempos en que nosotros estamos, yo creo que el Señor está formando un plan para cada uno de nosotros, hermanos. Definitivamente que el domingo fue algo que pocos de nosotros creo que podemos negar. Lo tangible, lo lindo que era la presencia del Señor el domingo. Dios nos estaba confirmando a nosotros como iglesia de que Él tiene un plan divino. Hay un plan atrás de la cortina. Hay un plan que se está formando en el cielo. Hay algo que Dios está haciendo, y Dios ha empezado ya a darnos un poco solamente. Un poco nos está dando a probar de lo que Él tiene para cada uno de nosotros y lo que Él tiene para esta iglesia. Por favor, yo quiero que sí nosotros lloremos, sí que nosotros suframos, es normal, es normal. Eso es en la humanidad nuestra, nos duele. No nos gusta ver un ser querido partir. Yo he experimentado eso el año pasado con la muerte de mi hermano. Me dolió, lloré, oré, sufrí. Yo lloraba y lloraba y lloraba y pedía y el Señor decidió que no. Él se iba. Y usted sabe lo que ha pasado en la iglesia últimamente. ¿Se acuerdan de que yo les dije que había una lista, como que parecía que había una lista que poco a poco, mire, hay gente que están terminando su carrera, hermano. Hay gente que están terminando su carrera en el Señor. Y poco a poco Dios, mire, está. Pero eso sí,
cuando Dios va a hacer algo y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y les dijo: no os toca a vosotros saber eso en este momento, pero recibiréis poder. Y aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, recibieron el poder que Dios había prometido. ¿Y qué pasó con la vida de esta gente que estaban ahí? Jamás, nunca la vida de esa gente fue igual. Nunca. Pedro se levanta y predica un mensaje poderoso, glorioso. ¿Por qué era poderoso y por qué era glorioso? Porque Pedro ya no era Pedro hablando. Ya no era Pedro, era Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, hablando a través de Pedro. Y el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la iglesia del Señor Jesucristo empezó allí, en el libro de los Hechos. No hay, olvídese de la religión, olvídese de las denominaciones. La iglesia del Señor son aquellos que han creído en Jesucristo con todo su corazón, los que se han arrepentido de sus pecados, los que han decidido seguir al Señor con toda su alma, con toda su fuerza. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia no es una denominación, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un grupo de personas que simplemente se reúnen ahí. No, esta es la iglesia del Señor Jesucristo. El libro de Hechos capítulo 2, desde ahí usted lo puede comenzar a estudiar y le recomiendo que lea ese libro, porque ese es el ejemplo de la iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia que no se atrevió después a preguntar cosas que no sabían, que no entendían. Lo único que hacían era hablarle a la gente de lo que Cristo Jesús había hecho por ellos en la cruz del Calvario, y desde ahí el Señor empezó a moverse de una forma maravillosa. Se olvidaron de ellos y empezaron a predicar y hacer lo que Dios les había mandado hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ciertamente, dice la Biblia, olvidando lo que queda atrás y mire, extendiéndonos a lo que está al frente de nosotros. Y lo que está ahí al frente muchas veces quizás no lo vamos a entender, quizás no lo vamos a saber, pero entendamos una cosa: el Señor nos ha prometido estar siempre con nosotros. El Señor ha prometido que el Espíritu Santo moraría con nosotros y en nosotros. Así es que no hay problema si el Señor está con usted. Si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién en contra de nosotros? Nadie. Y eso es el Evangelio, hermano. Y eso es el Evangelio. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que definitivamente caminar, sabiendo y reconociendo que siempre, aunque hay peticiones, sí hay peticiones, y yo digo, hay que pedir siempre, hay que orar siempre, pero hay cosas que no nos toca a nosotros saber. Pero sí hay promesas que Dios ha dado. En esas sí tenemos que caminar nosotros, porque esas sí nos tocan a nosotros. El Señor ha prometido darnos de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, y el Señor lo ha estado demostrando desde el domingo. Una presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y hoy en esta noche el Señor también se ha manifestado, confirmando, hermanos. Esa es una confirmación de que Él está aquí, que Él está con nosotros y Él está listo. Así que sí entristezcase, pero no se entristezca como el mundo. Nos entristecemos, sí. Oramos, sí. Ayunamos, sí. Pedimos, sí. Pero a lo último siempre decimos: Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Yo te pido, pero la Biblia dice que cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo creo que en esta noche pusimos en práctica, o el Espíritu Santo intercedió por cada uno de nosotros con gemidos indecibles. Ponemos nuestra confianza en Él. Puesto los ojos en Jesús,
el autor y el consumador de nuestra fe. Y en esta noche, lo que yo les dije a ustedes acerca del Espíritu Santo visitando por medio de su presencia, que es palpable, Dios va a empezar a consumir el sacrificio que nosotros preparamos. Hoy le dimos un sacrificio de frutos de labios a Él, lo honramos a Él, y más que palabras le declaramos el amor que sentimos por Él de aquí adentro. Donde no hay palabra, muchas veces simplemente, no sé, gemimos. Y el Espíritu Santo va a consumir, pero tiene que ser un sacrificio genuino, real, no hipócrita. Si no es real, Dios lo va a conocer. Y Dios conoce lo que no es real y lo que no es genuino. Y el Espíritu Santo va a honrar esos sacrificios que se hacen genuinos y reales. Y Dios va a transformar y va a cambiar. Y después que nosotros nos vayamos, si es que el Señor nos lleva o si es que nos morimos, pero hay una generación que están por ahí están mis 3 hijos. Yo quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer, y que después mis hijos, que son la siguiente generación, hagan también lo que Dios los mandó a hacer a ellos. Y ese es el fin de todas las cosas.